Tiene la palabra la diputada Yael Llobet. Gracias, presidenta. Tuvimos la oportunidad de dar un debate mucho más profundo sobre el sueldo mínimo en comparación a la forma en que se ha planteado en los últimos años. Como no había ocurrido antes, se unieron la Comisión de Trabajo y de Hacienda para revisar este proyecto por una solicitud que realizó la Comisión de Trabajo. Y esta solicitud no es casual. Todos los años se discute el sueldo mínimo como si fuera una cifra simplemente. Y la idea era incorporar más elementos porque el sueldo mínimo debe cubrir al menos las necesidades básicas de la familia. Sin embargo, en un país como el nuestro, la mayoría debe endeudarse para costear dichas necesidades, como el consumo del agua, la luz, la calefacción, medicamentos, el derecho a educación para quienes no logran tener becas, la salud y las mismas deudas producto del ejercicio de todo esto. El Gobierno ingresó una propuesta inicial que partía sobre la base de un reajuste al salario mínimo, que en palabras del oficialismo diera certezas de esta cifra hasta el año 2022, pero que en efectos concretos la verdad es que amarra a los trabajadores a un acuerdo del cual no fueron partícipes. Luego de un acuerdo que en realidad logró el Gobierno con las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, presentaron indicaciones que aparentemente aumentan el salario mínimo, pero que en la práctica llegan al mismo monto inicial. Las indicaciones que ingresó ayer el Gobierno vienen a reafirmar aspectos de la propuesta inicial. 1. Aumenta levemente la cifra de partida a 286.000 pesos para agosto. 2. Reafirma la variación del salario mínimo según el crecimiento del PIB, aplicando un reajuste del 2% real si es que el crecimiento fuese mayor al 2% y menor o igual al 4% anual. Pero esto en concreto, traducido en cifras, ¿qué significa? Llegaríamos a 300.000 pesos para el mes de marzo del 2019 y así incrementaría luego del 2020 el 2% por sobre el IPC. Adelantándolo solo unos meses, puesto que con la propuesta original llegaríamos a esa misma cifra en el mes de agosto. Por ende, el beneficio que consiguieron los parlamentarios de oposición que negociaron es demasiado bajo para los costos que una negociación plurianual trae para las y los trabajadores. Constituye a todas luces un mal acuerdo, como así lo señalamos ayer. El reajuste promediando a los 30 meses que propone el Gobierno es inferior al crecimiento promedio que tuvo el salario mínimo durante los últimos 8 años de reajuste, que incluye los últimos 2 gobiernos, entre los cuales también estamos nombrando el anterior gobierno de Sebastián Piñera, en paralelo a que en estos últimos 4 meses nos han repetido que la derecha trajo crecimiento a la economía y que de la noche a la mañana han salvado al país de la decadencia. Bueno, el crecimiento del que se enorgullecen y celebran no se ve manifestado en su propuesta de salario mínimo. Los tiempos mejores parecen ser solo para quienes controlan la economía del país. La propuesta contiene componentes de reajuste a los beneficios de la economía de una familia, como lo son el subsidio por maternidad, el subsidio al empleo joven y al empleo de las mujeres. Pero, como bien señalaba la diputada Sepúlveda, son subsidios que cubren al menos del 3% de la población que recibe el sueldo mínimo. Por ende, intrascendente en mejorar las condiciones de las familias chilenas. Finalmente, no se puede dejar de mencionar que esta propuesta y acuerdo al que ha arribado el Gobierno a espaldas de las y los trabajadores se enmarca dentro de una clara agenda en materia laboral, manifestada en la precarización que introduce el Estatuto Laboral de Jóvenes, los dictámenes de la Dirección del Trabajo que reconocen a los grupos negociadores y sus instrumentos colectivos sin procedimiento reglado, debilitando a los sindicatos, vía decreto, saltándose al Congreso. Y ahora, con esta propuesta de sueldo mínimo, no son hechos aislados. En la jornada de ayer de la Comisión de Hacienda y Trabajo, diputados de la derecha señalaron que, como desde el Gobierno no tienen mayorías en el Congreso, buscarían acuerdos con algunos sectores de la oposición para sacar adelante sus proyectos. Y nos acusan a algunos sectores de restarnos de esos acuerdos. Para empezar, al Frente Amplio no nos invitaron a esos acuerdos. Y por otro lado, esto reafirma una forma de proceder del Gobierno y de la política tradicional, llegar a acuerdos entre ciertos sectores políticos dejando afuera de a los principales afectados porque, señores, ustedes están por lejos de recibir el sueldo mínimo. Esta propuesta renuncia a la posibilidad de tener un sueldo mínimo que supere el índice de la pobreza en los próximos años.
y se podía generar una propuesta que proyectara esta cifra para alcanzar esta meta en 6 años. Se podía incorporar los resguardos para las pymes mediante subsidios graduales. Se podía llegar a un acuerdo que involucrara a los actores partícipes de este debate de carácter tripartito. Se podía generar mecanismos para que el sueldo mínimo pudiera variar según las utilidades de la empresa, si es que realmente nos interesara fortalecer la negociación colectiva de los sindicatos. Todos estos elementos que menciono, además, los presentamos desde el Frente Amplio, desde las organizaciones sindicales al gobierno, a pesar que no nos invitaron a sus acuerdos. Pero este gobierno en realidad rema para otro lado. Y aquellos que utilizan a la microempresa como justificación, el salario mínimo también lo pagan las grandes empresas, donde trabaja el 46% de las y los trabajadores con contratos. Y en realidad en esas comparaciones que realizan con otros países se utilizan de manera oportunista. La verdad es que nuestro país está por lejos de ser un país OCDE. Si queremos realmente avanzar hacia allá y compararnos con otros países, esto es parte inicial del proceso. Así que la verdad, nosotros vamos a votar en contra y también esperamos que el resto de la oposición lo haga. Ese es el compromiso que tenemos. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada.